Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo hacer esta tarta de limón o pie de limón totalmente transparente. Es un postre bastante ligero ya que está hecho con gelatina. La verdad que es sorprendente la transparencia que se ve a través de él. También la podemos acompañar con una crema de limón o lemon curd, aunque sola ya está deliciosa. Vamos a pasar a ver los ingredientes y cómo hacerla. Vamos a necesitar 1250 ml de refresco sabor limón, yo he utilizado el 7up de toda la vida, 60 gramos de mantequilla, 180 gramos de galletas rellenas de crema de limón, 90 gramos de gelatina. Tras varios intentos con diferentes gelatinas he de decir que la mayor transparencia la he conseguido con esta, que es una gelatina que lleva el 40% de gelatina de cerdo, la ralladura de la piel de un limón, media cucharadita de esencia de vainilla, procurar que sea lo más transparente posible, media cucharadita de esencia de limón y 250 ml de agua para hidratar la gelatina. Para la crema de limón o lemon curd vamos a necesitar 50 gramos de mantequilla, la ralladura de la piel de un limón, 3 huevos, media taza o 100 ml de zumo de limón, una taza o 180 gramos de azúcar. Lo primero que vamos a hacer es la crema de limón y para ello lo vamos a hacer al baño María. Vamos a poner los huevos junto con la piel del limón, el azúcar y el zumo de limón y lo vamos a ir moviendo y batiendo hasta que vaya espesando. Una vez que ya haya espesado lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a colar para que así los restos de la piel del limón no se queden en la crema y quede más fina. A continuación le añadimos la mantequilla y removemos hasta que se disuelva por completo. Y ya tendremos lista nuestra fantástica crema de limón que está deliciosa. Para conservarla mejor y que no se nos cree costra, le vamos a poner un papel de plástico por encima, lo vamos a meter al frigorífico hasta que esté totalmente frío. Cuanto más tiempo esté en el frigorífico, mayor será la consistencia. Ahora cogemos el molde con el que vayamos a hacer la tarta y le vamos a poner un papel sulfurizado debajo para que así sea más fácil desmoldarlo. Vamos a coger un poquito de spray desmoldante y le vamos a poner un poco por los bordes y lo vamos a estirar con un pincel de silicona. Derretimos la mantequilla en el microondas. Ahora trituramos nuestras galletas hasta obtener una textura tipo arena. Le añadimos la ralladura de limón y removemos. A continuación le vamos a incorporar la mantequilla derretida y lo vamos a ir removiendo hasta que esté totalmente integrado. Ahora vamos a coger esta masa y la vamos a poner en el fondo del molde y la vamos a ir aplastando hasta que esté perfectamente compactada y totalmente extendida por todo el fondo. Tiene que quedar algo así. Lo metemos en el congelador mientras hacemos el resto de la tarta. Lo siguiente que vamos a hacer es hidratar la gelatina. Le vamos a incorporar el agua y vamos a remover. Y lo vamos a dejar reposar hasta que esté totalmente seco. Ponemos un recipiente al fuego y le vamos a incorporar el refresco de limón. Lo vamos a ir calentando y no es necesario que llegue a hervir. Así de esta manera expulsará todo el gas. Bueno, ya la gelatina la tenemos perfecta y vamos a añadirle la esencia de limón y la esencia de vainilla. Y lo vamos a remover un poco. Ahora le vamos a ir incorporando la gelatina poco a poco y que se vaya disolviendo. Mi recipiente se ha quedado pequeño y lo he tenido que cambiar. Al ir añadiendo la gelatina observaréis que empieza a soltar bastante espuma blanca. Esta espuma la podéis ir retirando con una cuchara. Una vez que la gelatina está totalmente disuelta y ya no haya espuma blanca, lo que vamos a hacer es dejarla enfriar hasta que esté a temperatura ambiente. He pasado la mezcla a una jarra para que así luego me sea más fácil, pero además lo he colado. Una vez que ya esté más o menos frío, lo que vamos a hacer es coger nuestro bol del congelador y le vamos a ir poniendo muy despacito porque si no se nos va a derretir la mantequilla y se nos va a mezclar con la galleta. Así que ayudaros con un cucharón o con lo que más fácil os sea, ir echándole muy despacio, muy poco a poco. Si veis que por la parte de abajo se va filtrando, no pasa nada, ponéis un plato y seguís haciéndolo despacito. Y así hasta terminar con todo el líquido. Lo vamos a meter al frigorífico hasta que esté totalmente cuajado. Yo recomiendo hacerlo de un día para otro. Una vez que ya esté totalmente cuajado, lo que vamos a hacer es desmoldarlo. Con mucho cuidadito de despegarlo para que no se nos vaya a rajar ni nada de eso. Hay que hacerlo con mucho cuidado.
Como podéis ver, tiene un tono amarillento y es debido al reflejo de la galleta, pero veréis que cuando hagamos el corte se verá totalmente transparente. Para darle la vuelta y poder ponerlo en nuestro plato de presentación, lo que vamos a hacer es poner en un plato normal un poquito de papel film transparente para que así podamos darle la vuelta y no se nos pegue, tal y como veis en la imagen. Bueno, y una vez que ya lo tenemos desmoldado, ya lo tendremos listo para servir. Podemos servirlo con un poquito de crema de limón o solo. Para que sea más fácil servir la crema, yo la he puesto en una manga pastelera con una boquilla número 9 y nada, y así es mucho más fácil servirla. Como os decía, esto es totalmente opcional. Bueno, y vamos a darle el corte para que veáis lo transparente que se ve. El cuchillo debería de estar húmedo para que no se pegue y así sea más fácil. Cómo mola poder ver el cuchillo cómo va cortando. Bueno amigos, y aquí tenéis el corte. Como veis, es una tarta totalmente transparente, se ven mis dedos perfectamente, es diferente, es ligera y está muy rica. Así que animaros a hacerla porque de verdad que os va a gustar. Bueno amigos, y si eso ha sido todo, si os ha gustado por favor regaladme un like y si queréis ver más recetas como esta, suscribiros a mi canal. Muchas gracias y hasta pronto.